Nos dice la pregunta 61. Cuatro atletas, Juan, Pedro, Carlos y Jorge, entrenan para una competencia de atletismo. Y acá la pregunta, ¿cuál de los atletas tuvo un menor tiempo por vuelta? Carlos. Carlos en total tuvo 54 Sí, señor. segundos. Entonces, la respuesta es Carlos. Ahora seguimos la 62. La 62, la respuesta es la B. No, la C. La C. Lo único que nos dice acá es la siguiente. El cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J', K', M' y N' son semejantes. Entonces la respuesta es la C. Ahora la 63. Nos dice la 63. Pablo tiene dos dados con forma de cubo. Cada cara de los dados está marcado con un número distinto. Las caras de uno de los dados está marcado con los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y las caras del otro lado del otro dado están marcadas con los números 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Cuando sumamos esos dos numeritos, bueno, esos dos posibles valores o resultados de los dados, ¿qué valor siempre les da? Pues si estamos sumando un par más un impar, ¿qué nos va a dar? Muy fácil, si sumamos 4, que es un número par, y 3, que es un número impar, ¿qué nos da? 7. Nos da 7, muy bien. ¿Y eso es un número qué? Impar. Muy bien. Ahora acá, nosotros cada vez que multipliquemos, perdón, que estemos sumando un número par y un número impar, nos va a dar un número impar. En este caso nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes resultados es imposible que obtenga Pablo? ¿Y cuál es imposible que obtenga? Pues es imposible que obtenga un número par porque estamos sumando números pares e impares. Entonces nos da que es 14. Es imposible que nos dé 14. La pregunta 64, es que esa es muy fácil. ¿Hace? La siguiente tabla, sí, de la 63 es la C, de la 64. La siguiente tabla muestra un número de personas de una ciudad que va a cine 1, 2, 3 o 4 veces por semana. ¿Cuál de los siguientes números representa mejor la cantidad de una persona de esta ciudad que va al cine? ¿Cuál es? Pues como nos está diciendo, es una persona. Entonces, ¿cuál es? La AM, 1. La misma pregunta nos están diciendo cuál es la respuesta. Ahora la 65 nos dice, en un plano cartesiano se ubican tres parejas ordenadas, tres parejas de coordenadas que son vértices de un paralelogramo. Y vemos los puntos que tienen esos paralelogramos. Y el último que falta es ese de acá. ¿Cuánto nos da? Dime, Andrés. Dime, Andrés. Profe, buenos días. Buenos días.
¿Listo? La respuesta nos da 14,1, que es la D. Ahora 66. El tiempo T que demora una pelota para alcanzar una altura de 14 metros cuando ha sido lanzado hacia arriba puede calcularse resolviendo la siguiente ecuación. Xt 5 por t al cuadrado menos 3t menos 14 igual a 0. Y eso nos da, donde t representa el tiempo medido en segundos. ¿Cuál es el valor de t? Pues acá lo tenemos. ¿Cuál es el valor de t? En la pantalla está. 2. Nuestro valor es 2. Andrés, ¿vas a decir algo? No. Seguimos. Nos dice la siguiente pregunta. La 67. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido el auto de Juan por primera vez? Y solamente nos enfocamos acá y contamos los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? ¿Cuántos? 2. Muy bien, tenemos 2 cuadritos y cada cuadrito vale 1 hora. Entonces, ¿cuánto tenemos? Pues 2. Tenemos 2 horas. La respuesta es la B. La B. $68. ¿Dónde se encuentra el auto de Juan después de 13 horas de haber iniciado el recorrido? ¿Dónde está Juan? En el eje X. ¿Y en dónde salió Juan? Del eje X. ¿Llegó al mismo lugar? La 68 es la D. Se encuentra en el mismo lugar. La 69 nos dice, la gráfica 1 representa la relación entre el costo C de recubrir un piso utilizando baldosín y el área X del piso. La gráfica 2 representa la relación entre el costo C de recubrir un piso utilizando mármol y el área X del piso. Ahora la pregunta. De las dos gráficas se presenta un valor inicial que corresponde al alquiler de algunas máquinas que se utilizan para realizar el trabajo. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera? Proposición 1. Para cualquier área es más costoso recubrir en mármol que en baldosín. Proposición 2. El costo por cada metro cuadrado es mayor cuando se utiliza mármol. O proposición 3. Recubrir una habitación de 20 metros tiene el mismo costo utilizando mármol o baldosín. La respuesta es la D. La proposición 2 y la proposición 3 son correctas. Ahora, 70. La 70 es esta la figura que nos muestra y esta la figura que termina. La respuesta es la B. Ahora, de la 71 nos dice lo siguiente. De la siguiente figura, el radio de cada uno de los círculos inscritos en los cuadrados
mide 1 centímetro. ¿Cuál es el área de la región sombreada? Entonces, primero hallamos el área del... bueno, tranquilo, no pasa nada. Acá lo que nosotros hacemos para hallar el área de la región sombreada es, encontramos primero el área del cuadrado, que es 8. ¿Por qué 8? Porque son 4 círculos que tenemos por lado, pero el diámetro de esos círculos vale 2. Y pues, obviamente, 2 más 2 más 2 más 2 nos va a dar 8. Y eso se repite por ambos lados. Cuando multiplicamos nos da que el área del cuadrado va a ser igual a 64 r al cuadrado, pero r vale 1. Entonces nos va a dar 64. Y ahora la siguiente que hacemos es hallar el área de todos los círculos. ¿Cuántos círculos son? 16. Y la fórmula del área es pi por r al cuadrado. Pero es que r al cuadrado, ¿cuánto vale? 1. Entonces nos va a dar 16 pi. La respuesta es, pues, el área sombreada va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo. Eso nos da igual a 64 menos 16 pi. Nuestra respuesta es la A. Ahora es la 72. Cuenta una leyenda que un rey pagó al inventor del ajedrez un grano de maíz por el cuadrado número 1, el doble por el segundo y el doble del segundo por el tercer cuadrado, y así sucesivamente. La siguiente ilustración muestra un tablero de ajedrez en el cual se ha enumerado algunos de sus cuadros. Y ahora nos dice, de acuerdo a la leyenda, ¿cuántos granos de arroz tuvo que pagar el rey por el cuadrado número 15? La respuesta es la A. Como se dan cuenta acá, eso es lo que nos están diciendo. En el cuadrado 1 nos pagó 1, un solo maíz. En el cuadrado 2 pagó el doble del primer cuadro. Si el cuadrado número 1 fue 1, pues el doble de 1 va a ser 2. Pero en el tercero nos dice que el tercer cuadrado va a ser el doble del segundo. Si el segundo fue el 2, el doble de 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y nosotros cómo representamos ese 4? Pues con un 2 a la 2. Y así sucesivamente. Nos da la respuesta 2 a la 14. La respuesta es la A. Seguimos. 73. En una sala de cine se organiza una rifa entre los asistentes de una de las funciones. Cada asistente marca la boleta de la entrada con sus datos y la introduce en una urna. Al final de la función se extrae una boleta al azar de los asistentes. Un sexto, hombres adultos, un quinto, mujeres adultas, un tercio son niños y 3 décimos son niñas. Es menos probable que la rifa la gane, pues se dan cuenta acá cuando vivimos 1 sobre 6 nos da 0,16, 1 sobre 5 nos da 0,5, 0,2, 1 sobre 3 nos da 0,33 y 3 sobre 10 nos da 0,3. ¿Cuál es el que está más cercano de 0? De esos 4 números, ¿cuál es el que está más cercano a 0? El adulto del... Los hombres adultos, que nos da 0,16. Entonces la respuesta es la D, hombres adultos. La 74 nos dice, la siguiente gráfica representa información sobre el número de motos que ha circulado por una ciudad desde el año 1999 hasta el año 2007.
Si el número de motos que circulan en esta ciudad sigue creciendo con regularidad, que se muestra en la gráfica, en los 4 años siguientes del 2007, el crecimiento anual del número de motos será la B. La A, que nos da menor que el crecimiento a 1999 a 2000. Es la A. De la pregunta 75 es muy fácil. A 40 estudiantes de una institución educativa se le preguntó cuál era la asignatura preferida. ¿Cuál es la asignatura preferida? ¿Cuál es la asignatura que tiene mayor número? La física. La educación física. Y acá nos pregunta, se escogió al azar a los 40 estudiantes, es más probable que su materia preferida sea, pues, ¿cuál es la mayor? Educación física, la B. La B, señores. Responda a la pregunta 76 y 77. Las pirámides son sólidos que tienen por base un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos con vértices. ¿Cuál de los siguientes desarrollos planos corresponde a una pirámide de base triangular? La base tiene que ser un triángulo. ¿Cuál de todas esas figuras les genera un triángulo como base? La B. La B, muy bien. Y nos dice la 77. ¿Cuál de las siguientes figuras son pirámides? La figura 2 y la figura 3 son pirámides. La respuesta es la B. Ahora nos dice 78. ¿Cuál es el promedio de las temperaturas registradas desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m.? Pues nosotros acá las tenemos, que son 1, 2, 3, 4, 5 horas. ¿Cuál es el número que más se repite? ¿Cuál es el número que más se repite? Tenemos que cuando son 9 horas o cuando son las 9 de la mañana, hay una temperatura de 16. Cuando son las 10, la temperatura es de 16. Cuando son las 11, la temperatura es de 15. Cuando son las 12, la temperatura es de 17. Y cuando es la 1, la temperatura es de 16. ¿Cuál es el número que más se repitió? El 16. Ya saben entonces cuál es la respuesta. ¿Cuál es el promedio de las temperaturas registradas desde las 9 hasta la 1? B, 16. Y acá lo mismo, hacemos lo mismo. 79. ¿Cuál es la mediana de las temperaturas registradas en las primeras 12 horas? Entonces, ahí les da el valor que nos da un total de 12. Sí, de 12 grados. O sea que la La A, correcto. La 80 nos dice, un fabricante obtiene los siguientes datos que relacionan el número de unidades producidas de un artículo con el costo correspondiente en miles de pesos. Y tenemos unidades y costos. ¿Cuál es la gráfica que relaciona el número de unidades producidas con el costo en miles de pesos de los artículos? Entonces, la pregunta es puntual y la respuesta es la A. Solamente ubicamos los puntos de la tabla y nos da la respuesta, bueno, nos da que la única gráfica que cumple con esos datos que nos están dando es la A. 81. Observa la secuencia de figura que se muestra a continuación. Posición 1, posición 2 y posición 3. De acuerdo con el patrón mostrado en la secuencia,
La figura que corresponde a la posición 4, ¿cuál es? La C. Muy bien, la C. Muy bien, Gloria. Seguimos. 82. Un cuadrado mide 100 metros aproximadamente. Un anuncio en una tienda dice gran oferta tan solo 1200 metros de acá. ¿Cuántas cuadras en total tendrá que caminar una persona desde la tienda hasta el sitio donde se encuentra la gran oferta? Esa está muy fácil. ¿Cuánto es? Está muy fácil. ¿Cuánto es? Profe, 12, profe. 12 cuadras. La respuesta es la B. Ahora seguimos. 83. Este es la B de una vez, para no leer todo eso. La respuesta al 83 es la B. Un rectángulo, pero no un rombo. (84) Observa la siguiente secuencia de números. Del primer término al segundo término, ¿cuánto aumentó? Del primer término al segundo término, ¿cuánto aumentó? 1. 3. 1, muy bien. A 1. Muy bien, Antonia. 1. Del segundo término al tercer término, ¿cuánto aumentó? 2. Muy bien. Del tercero al cuarto, ¿cuánto aumentó? Tercero al cuarto. 2. De 5 a 8, ¿cuánto aumentó? 3. Ahí sí es 3. Muy bien, 3. Ahora, de 8 a 12, ¿cuánto aumentó? 4. Muy bien. Si se dan cuenta, cada vez vamos aumentando solo una unidad. Entonces, del quinto término al sexto término, ¿cuánto va a tener que aumentar? ¿12? 23. 11. 11. No, 5. 5. 5. Sí, porque nosotros aumentamos del primero al segundo término, 1, del segundo al tercero, 2, del tercero al cuarto, 3, del cuarto al quinto, 4, y pues si seguimos con esa lógica, pues del quinto al sexto sería 5, y del sexto al séptimo sería 6. 6. La respuesta es la C, 5. Ahora dice 84. No, 85, perdón. 5, sí. 85. Diego intentó solucionar la ecuación x más 3 menos 5 menos x más 3 igual a 5 menos x. Pero en uno de los pasos cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió? Acá está la solución. ¿Cuál es la diferencia de lo que hay acá en el tablero o en la pantalla y lo que están viendo en el módulo? La diferencia está en ese paso número 3, porque el Diego pasó el 2 que estaba acá multiplicando, lo pasó fue a ¿qué? A restar. Y no es así, porque si está multiplicando pasa es a dividir. Entonces nos le quedó mal hecha la solución de esa ecuación a Diego. Nuestra respuesta correcta es la C, en el paso número 3. Él hizo mal el paso número 3. Ahora nos dice 86. En la figura se muestra un paralelepípedo recto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? Pues ahí nos dicen la C, porque el segmento, si se dan cuenta, el segmento, o sea, este punto D y el otro punto G,
Este D está en la cara frontal y el punto G está en la cara trasera. Pero nos dice que AC. Entonces, ¿dónde está AC? AC está acá en la frontal. Ambos puntos AC están en la frontal. Pero D y G no. Por eso no se puede decir, o por eso esa afirmación no es correcta, porque las medidas de los segmentos no son iguales. 87. Nos dice el 87 lo siguiente. Una comercializadora vende 4 clases de producto en 2 ciudades. Durante una semana vendió 1.200 unidades de estos productos en la ciudad E y 800 unidades en la ciudad F. Las siguientes gráficas muestran los porcentajes de ventas en las 2 ciudades. Y ahora nos preguntan, ¿cuántas unidades del producto 2 fueron vendidas en total en la ciudad F? Pues nosotros, ¿qué hacemos? Una regla de 3 simple. Si 1.200 es el total, el 100%, y según la gráfica nos está diciendo que es el producto 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto representa, perdón? En la ciudad E representa el 30%. Pues hacemos la regla de 3 simple y nos da ¿qué? 1.200 por 30 sobre 100 igual a 360 fueron las unidades que vendieron de ese producto. La respuesta es la C. Ahora, 88. En un laboratorio están estudiando una población de bacterias. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrido 1, 2 y 3 segundos. Perdón, 3 minutos. Si la regularidad que se muestra en la tabla se mantiene, ¿cuántas bacterias habrán en total a los 5 minutos? Pues si se dan cuenta, ese 1, 3, 9 y 27 es lo mismo que tener al número 3, pero cambiándole el exponente. Y el exponente siempre está aumentando en 1. Si nos dicen a los 5 minutos después, pues la respuesta nos va a dar lo siguiente. 3 a la 5 nos da igual a 243, que van a ser las bacterias que aún van a estar en ese momento. La respuesta es la C. Menos ya que para 89. Una empresa produce adornos navideños. Los adornos son empacados en cajas de 3 tamaños. En una caja grande caben 40 unidades. En una caja mediana caben 30 unidades y en una caja pequeña caben 20 unidades. La empresa ha recibido un pedido de 300 adornos. ¿Cuál o cuáles de los siguientes grupos de cajas puede emplear la empresa para empacar el pedido? Si nos damos cuenta, acá yo se les escribí y las opciones son la 2 y la 3, porque nos da el mismo resultado, 300 unidades que pueden empacar. Listo. Ahora sí. 90. La siguiente figura muestra los 4 primeros términos en una secuencia cuadrada. La pregunta es, ¿la cantidad de cuadros que señalan la secuencia forma una progresión aritmética, una progresión geométrica de razón? 4. La respuesta es la D. 91. ¿Cuál o cuáles de las siguientes secuencias es o son progresiones aritméticas? Y la única que lo es, bueno, hay dos, la 1 y la 3. Esas dos son progresiones aritméticas. Y 92. Una empresa de empaques ofrece a una pastelería
los siguientes cuadros, 4 moldes de caja para que empaquen algunas de sus productos. Vemos los 4 moldes y nos dice, ¿cuál de los moldes debe escoger? Debe escoger la pastelería para empacar tortas de formas cilíndricas de 20 centímetros de altura y 7 centímetros de radio. Nos dice que el radio nos da 7, entonces el diámetro va a ser de 14 centímetros. La que brinda la que suple esas características es el molde número 3, que es la C. De la 93 nos dice lo siguiente. En el 2005, el salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos es más cercano al salario promedio de los trabajadores en Francia, porque nos dan el mismo valor, nos da el mismo lugar. Nos da el 100%, perdón. Ahora, 94. ¿Qué porcentaje de diferencia había entre el salario promedio de los trabajadores de España y el salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos en 1973? Acá nos dice 50%, la C. La 95 nos dice, luego de realizar una encuesta se concluyó que cada 10 personas, 6 consumen leche y que de las personas que consumen leche, 2 son mujeres. De acuerdo con los resultados de la encuesta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en un grupo 10 personas, de 10 personas, a un hombre que consuma leche? Pues ya esto lo sabemos que son. No, pues así que consuma leche. Entonces nos da la respuesta que son 40%. La 62, 66 nos dice, para realizar un experimento se llenó con un líquido botellas de diferente capacidad, como las que se muestran a continuación. Posteriormente, para elaborar una mezcla, se debe pasar el líquido de algunas botellas al recipiente que aparece a continuación. El recipiente se llena exactamente con los líquidos de la botella 1 y 4, porque la botella 1 nos da una capacidad de 200 centímetros cúbicos y la botella 4 nos da 3.800 centímetros cúbicos y el volumen de este recipiente nos da 4.000 centímetros cúbicos. La respuesta es la C. De la 97, en un cuadrado de lado 2L se inscribe una circunferencia como se muestra a continuación. ¿Cuál es el radio de la circunferencia inscrita? Pues eso va a ser muy fácil. L va a ser igual a, bueno, R es igual a L, que va es la B. 98. ¿Cuál es el área de la región sombreada? Pues lo que nosotros hacemos es encontrar el área del cuadrado y restarle el área del círculo. Sabemos que el área del círculo es pi por R, nos da pi, pues pi lo tenemos y R va a ser igual a ¿qué? A L, entonces nos da L al cuadrado. Y este del cuadrado nos da lado por lado. Cada vez por lado nos está diciendo que vale 2L. Multiplicamos pues lado por lado nos va a dar 2L por 2L, eso es igual a 4L cuadrado. Cuando restamos ambos valores nos da que es 4L menos pi L cuadrado. Acá me falta el cuadrado. Que eso es igual a 4 menos pi L cuadrado. La respuesta es la C. De la 99 nos dice lo siguiente. Conservando la regularidad de la secuencia, ¿cuál es la figura número 7? La figura número 7 va a ser la A. Acá nos dice, Andrea y Camila, pregunta 100. Andrea y Camila tienen cada uno una bolsa con 5 balotas. Cada balota está marcada con un número distinto de 1 a 5. Ellas al tiempo sacan sin mirar una balota de su respectiva bolsa.
Gana quien saque la balota con mayor número. En caso de sacar una balota con el mismo número, hay empate. ¿Cuál es la probabilidad de que Andrea y Camila empaten? Ahí nos dice que es el 20%. La C. Ahora nos dice 01. La medida m en grados de cualquier ángulo de polígono regular de n lados puede determinarse usando la expresión m igual a 180 grados factor de n menos 2 sobre n. ¿Cuál es la medida de m? ¿Cuál es la medida m de uno de los ángulos de un polígono regular de 15 lados? Pues acá ya está, n es igual a 15, solo reemplazamos y nos da 156 grados. La respuesta es la B. Del 02. Cuando en un grupo cada persona abraza a otra del grupo una sola vez, el número total de abrazos A se calcula mediante la expresión A igual a n factor de n menos 1 sobre 2, donde n es el número de personas de un grupo. ¿Cuál es el valor de A para un grupo de 5 personas? Pues eso nos da un valor de... Esto nos da un valor de 10, que nos da la C. ¿Listo, muchachos? Lleguemos hasta la 110 y ya. La 103, eso los tengo en otro PDF. La 103 es la C, de la 104 es la C, de la 105 es la C, de la 106 también es la C, de la 108 es la B, perdón, de la 107 es la B, de la 108 es la D, de la 109 es la D y de la 110 también es la D. ¿Listo? Pues muchachos, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde. Profe, y la de la 102, entonces ahí sería la A, De la 102 es la C. la 102, la C. Sí. Sí, es que lo que pasa